Bueno, bueno, el que se conecta al video. Vea, póngale cuidado, póngale cuidado. Tenemos una serie de potencias, ¿sí? ¿Qué es una serie de potencias? Una serie de potencias es una serie así como esta que está escrita en rosado, ¿sí? Eso es una serie de potencias. Y decimos que la serie de potencias tiene centro z sub 0, pues está escrita de esa forma, ¿sí? O sea, si está escrita de esta forma, pues el centro es en z sub 0. Cuando usted la tiene así con z a la n, pues resulta que z sub 0 es 0, entonces como z sub 0 es 0, pues entonces le va a quedar a sub n por z a la n, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Construimos series de Taylor, o bueno, o dimos la forma de construir, la forma básica para construir una serie de Taylor. ¿En qué se basa la serie de Taylor? Se basa en tener una función que sea infinitamente derivable. ¿Qué significa eso? O infinitamente diferenciable. Que usted le pueda sacar la primera derivada, le pueda sacar la segunda derivada, le pueda sacar la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, todas las derivadas que ustedes las pueda sacar hasta el infinito, ¿sí? Eso se llama una función de clase C infinito. ¿Qué funciones cumplen eso de ser funciones de clase C infinito? O sea, de que se puedan derivar infinitas veces. E a la X, Las de Euler. todas las E a la X y las dos trigonométricas, seno, coseno. Tangente tiene problemas con el dominio, ¿no? Porque el problema de tangente es que pues ahí en pi medios pues hay un hueco, ¿no? O sea, ahí la función no es derivable, la función no existe, entonces ya tangente ya uno no la mete ahí porque le genera problemas. Arco sí la puede meter, o sea, uno puede hablar de arco tangente, ¿sí? ¿Y cómo se construía la serie de Taylor? Pues la serie de Taylor básicamente usted tomaba el f de z y empezaba a derivar. Entonces, calcula la primera derivada. Entonces le queda la sub 1. Digamos, y va bajando un grado el polinomio, ¿no? Pero entonces, cuando usted lo evalúa en 0, al usted evaluarlo en 0, pues le va a quedar el a sub 1, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, tiene la tercera derivada y usted la evalúa en 0, en la tercera derivada le queda 3 factorial por el a sub 3 y lo que está de ahí en adelante, o sea, la sub 4, la sub 5, la sub 6, todo eso se le hace 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Uy, profe, yo me perdí, pero creo que es porque no asistí a la clase pasada. Bueno, entonces básicamente es, o sea, usted tiene el f de z, lo escribe de esta manera, ¿sí? Porque usted dice que es esta serie. Entonces le queda el primer término pues es a sub 0, el segundo término es a sub 1 por z, el tercer término pues es a sub 2, z al cuadrado, Lo va derivando, encuentra la primera derivada, le da eso que está en morado, encuentra la segunda, le da eso que está en gris, encuentra la tercera, le da eso que está en gris. Y cuando calcula la enésima derivada, al calcular la enésima derivada pues le va a quedar n factorial que multiplica a la sub n y eso va a ser igual a la enésima derivada de z. Cuando usted la evalúa en el centro de la serie, en este caso que es 0, pues f de 0 le da sub 0, f' de 0 le da sub 1, f segunda le da 2 por a sub 2, que en realidad le está dando es 2 factorial por a sub 2, lo que pasa es que 2 factorial pues es 2 porque es 2 por 1, f tercera en 0 le da 6 por a sub 3, que es 3 factorial, y en general uno puede decir lo que dijo Taylor fue la enésima derivada evaluada en 0 le da n factorial por a sub n, ¿sí? Eso le da a sub n. Entonces, teniendo una función como seno o como coseno, ¿cómo le queda a usted la serie de Taylor? Pues vea, mire, cuando usted tiene coseno y usted empieza a derivar, mire lo que pasa, o sea, usted dice f de z es coseno. La primera derivada le da menos seno. La segunda le da menos coseno porque pues la derivada de seno es coseno, pero entonces con el menos pues le queda menos también y así sucesivamente, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando usted la evalúa en el centro de la serie, que en este caso pues es 0, pues f de 0 le da 1, f' de 0 le da 0, f segunda de 0 le da menos 1, f tercera de 0 le da 0, f cuarta le da 1,
f sexta le da menos 1. Y entonces note que donde tenga números impares, 1, 3, 5, 7, la serie me va a dar 0 en ese lugar. Cuando yo estoy hablando de los números impares, en los números impares la serie me da 0. Y en los números pares, la serie me da 1 o menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿hace falta alguien por entrar? No sé. Sí, de acuerdo, Camilo. No había visto comentario. Sí, no, eso de lo cuántico hay que estudiarlo bien. Ojalá uno le... Bueno, pero es que yo no sé de eso. O sea, uno debería estudiar esas cosas. Definitivamente. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Pues le da 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Pero entonces mire que... ¿dónde le da 1? En 1 le da cuando usted evalúa en 0, cuando usted evalúa en 4, cuando usted evalúa en 8, cuando usted evalúa en 12, o sea, en los múltiplos de 4, y le da menos 1 cuando evalúa en los múltiplos de 2 que no son de 4, ¿sí? O sea, en 2, en 6, en 2, en 6, en 10, digamos que son múltiplos de un impar, ¿sí? O sea, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 5, 2 por 5, 2 por 7, 2 por 9. Cuando usted habla de esos, en eso les da impar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que, déjeme y borro esto para hacerme una explicación mejor. Espéreme y borramos esto para que... Mire, entonces, ¿qué pasa? Pasa que, digamos, usted en realidad... Bueno, esa era la serie, ahorita la volvemos a escribir, no pasa nada. Mire, pasa que vea, usted hace el n y usted hace el 2 por n, ¿sí? Si n es 0, pues entonces le da 2 por 0, le da 0. Cuando usted haga 1, le va a dar 2 por 1, o sea, le da 2. Cuando haga 2, le da 2 por 2, o sea, 4. Y así sucesivamente. Cuando usted está hablando de los números impares, le va a dar menos 1. Y cuando está hablando de los números pares, le da 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que haga 3. Cuando usted haga 3, mire, la tercera derivada, o sea, cuando haga el 2 por 3, que sería la sexta derivada, cuando haga la sexta derivada le da menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, mire lo que está pasando. La serie se le va a mover en términos de números pares. ¿Cómo así que se le va a mover en términos de números pares? Se le va a mover en todos los números, o sea, usted ya no va a tomar la serie, solo en todos los números, no la va a tomar en todos los números, sino que solo la va a tomar en los números pares. Y por eso es que le queda de esta forma. Digamos, el a sub n le va a quedar menos 1 a la n sobre 2n factorial, y la serie le termina quedando así. Menos 1 a la n por z a la 2n sobre 2n factorial. ¿Sí? ¿Por qué el 2n? Porque cuando usted la reemplace en 0, pues le va a quedar 0. Digamos, esa no tiene problema. Cuando usted empieza a reemplazar en 1, no va a tomar la del seno, sino que va a tomar directamente donde le vuelve a salir un coseno, que es cuando n sea 2. ¿Sí? Entonces ya va a tomar esta sucesión, ¿sí? La de 2 por 1. Y además le va a salir negativa. Por eso es que pone este menos 1 a la n. Entonces, ¿cómo van a ser los términos de esta serie? Pues le va a quedar 1, porque sería menos 1 a la 0 sobre 2 por 0 factorial, y recuerda que nosotros dijimos que 0 factorial era 1, menos, porque le va a quedar menos 1 a la 1 por z cuadrado sobre 2 factorial, y el tercer término le va a quedar z a la 4, que es los que usted necesita. ¿Me entiende?
Así se construye la serie del coseno. Y esta es la que llamamos la serie del coseno de z. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Profe, yo Sí, no señor. entendí. ¿Qué no Yo tampoco entendió? entendí. Ahí en la construcción del coseno de z. ¿Pero qué no entendió? Todo lo de la construcción. Por ejemplo, donde pone 1 menos z a la 2, eso ahí, esa parte no la entendí. Donde pongo 1 menos z a la 2, ¿cómo así? Ah, claro, porque es que, mire, el Ajá, primer término es cuando lo evalúa en 0. ¿Sí? O sea, evalúa n en 0. Entonces le va a quedar menos 1 a la 0 por z, por z elevado a la 2 por 0, pero entonces daría z a la 0, pero acuerda que cualquier cosa elevada a la 0 es 1, ¿sí? Dividido entre 2 por 0, o sea 0 factorial, y 0 factorial es 1, entonces en el numerador le quedó 1 dividido entre 1, ¿me entienden? ¿Me entienden? sí, profe, ya. Entonces cuando pone 1, entonces le va a quedar, cuando n sea 1, pues le queda menos 1 a la 1, que es el negativo, ese negativo que está ahí, por z a la 2 por 1, que sería 2, dividido entre 2 por 1, 2 factorial, y así con el resto, ¿sí? Cuando reemplacen 2, pues le queda el z a la 4, y así sucesivamente. De la misma manera, la tarea era, o bueno, lo que quería hacer era, pues seno de z le va a quedar parecido, porque es que seno de z le va a quedar la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z a la 2n más 1. ¿Por qué le va a quedar así? 2n más 1 factorial. Le va a quedar así porque si usted mira seno y usted toma f de z igual a seno de z y toma la primera derivada, en la primera derivada es que le da distinto de 0. ¿Qué le vamos a hacer las primeras 6 derivadas? Luego hacemos f tercera pues me da menos coseno, f cuarta de z pues da la derivada de coseno es seno positivo, y pues vuelve al ciclo, ¿no? Y la quinta derivada de z pues me da la derivada de seno es coseno de z, ¿no? Entonces mire que aquí está saliendo 1 es en los impares. ¿Por qué? Porque cuando yo lo evalúo en 0, f' de 0 será coseno de 0 que me da 1, f de 0 será seno de 0 que me da 0, acá me da 0, acá me da menos 1, acá me da 0 y acá me da 1. ¿Sí ve? Aquí se está moviendo es en los números impares, ¿sí? Cuando n sea 1, cuando n sea 3, o sea la tercera derivada, la primera derivada, la quinta derivada. Entonces, para usted encontrar esos números, pues tiene que hacer 2n más 1, ¿sí? Tiene que hacer 2n más 1, ¿por qué? Porque cuando reemplacen 0, pues le va a quedar 1, cuando reemplacen 1, pues le va a quedar 3, cuando reemplacen 2, le va a quedar 5, y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Estamos? Nosotros como tal queremos encontrar son los que tengan valores diferentes a 0. Exacto, exacto. Entonces ¿cómo? Entonces los valores a 0 se van a dar es cuando estemos hablando de las derivadas impares. Entonces la primera, la tercera, la quinta, la séptima, para seno. Entonces, como queda para los impares, por eso es que aquí me queda 2n más 1 y aquí me queda 2n más 1. ¿Sí? Porque recuerda que la sub n es evaluar en la enésima derivada dividido entre n factorial. ¿Listo? Qué pena, profe, ¿puede repetir lo último que dijo de la sub n? Es que esa es la definición de la sub n. Esta es la definición de la sub n, que fue lo que dijimos aquí arriba.
¿Qué fue lo que hizo Taylor? Lo que hizo Taylor fue mirar esto, evaluarlo en el centro de la serie para anular todo lo que está de aquí en adelante. Todo eso lo anula porque cuando usted lo evalúe en cero, pues le va a quedar todo esto multiplicado por cero más lo que está de ahí en adelante, todo multiplicado por cero, y lo único que va a sobrevivir es esto que está acá. ¿Estamos? Vale, profe. Entonces, eso es lo que hizo Taylor. Lo que hizo Taylor fue encontrar ese a sub n, ¿sí? Y entonces, pues tenemos de esa manera que seno de z me da lo que está escrito en amarillo, y que pues si hacemos exactamente el mismo proceso con la función, cuénteme. O sea que en el caso de que sean impares, por ejemplo, y coseno da cero, ¿cierto? O sea, donde estén los ceros van a ser impares y donde están los unos van a ser los pares, ¿cierto? En coseno O sí. en coseno, ok, me refiero a la parte de seno. En Y si es seno es impar, el, entonces se agrega n+1, ¿sí? sí, 2n más 1, para que usted lee los impares. Ok. Pero se utiliza así como le decía, cero son los impares y uno son los pares, ¿sí? Sí, porque eso viene ¿sabe de dónde viene eso? Eso viene de algo que se llama, bueno, eso se llama ¿qué? Aritmética modular. Sí, ¿qué es la aritmética modular? Yo no sé si ustedes como ingenieros vean alguna vez eso. Eso es útil. Porque resulta que usted puede dividir todos los números enteros, usted los puede meter siempre en dos grupos. Los que están sumando 1 y los que suman 0. O sea, mejor dicho, usted determina el número de grupos que quiere. Sí, entonces, por ejemplo, quiere dos grupos. O sea, usted quiere dividir, tome todos los números enteros, todos. Usted los quiere dividir en dos grupos. Entonces, el número le va a cumplir dos cosas. Si usted lo va a dividir en dos. Si lo va a dividir en dos, le cumple que el residuo le da 0 cuando haga la división. Entonces, por ejemplo, usted tiene 41. 41 lo divide en 2. Cuando usted divida 41 entre 2, el residuo de esa división, o sea, entendiendo la división de chiquitos de toda la vida, así de bebés, la división del dividendo y tomar las partes y todo eso, ¿sí? O sea, que usted tiene 40. Que usted tiene, por ejemplo, 41 dividido entre 2, ¿sí? Entonces, acuerde que usted toma aquí 4, entonces 2 por 2, 4, aquí le sobran 0, y aquí le quedó residuo 1. Bueno, en realidad aquí es esto, 4 queda 21, entonces para llegar a 21 tiene que multiplicar por cuánto. Pero si le tocó cerrar a usted, hijo, el ganado. Yo no cerré ningún candado, man. Entonces, ¿Esto qué? Ah, ya me hizo perder. a la 1 o 2 de la mañana que salga el ganado, usted no me va a levantar por ellos. Ah, ya me hizo perder. 41 dividido en 2 es 20, ¿no? 20 y sobra 1. Sí, profe, 20 y sobra 1. ¿Qué me hizo perder, mano? ¿Yo qué culpa tengo que el ganado no lo hayan trancado? Güey, madre, ponga la cerca bien. Bueno, en fin. ¿Esto qué? Esto, entonces da residuo 1, ¿sí? Este 1 es este 1 que está acá sumando. ¿Me entiende? Porque todos los números impares, cuando usted toma un número impar y lo divide en 2, le queda sumando 1. O sea, usted tiene que sumarle 1 para llegar al número. ¿Me entiende? O sea, no llega con un número... O sea, haga de cuenta como si fueran pasos. Sí, o sea, usted no llega con un número par de pasos a ese número. Sí, o sea, tiene que dar la mitad de un paso, digamos. Entonces tiene que sumarle 1 a ese valor. ¿Estamos? Estamos, profe. Entonces, pues por eso es que escribe así. Y los pares pues dan residuo 0. Entonces, pues como dan residuo 0, pues no se le suma nada. O sea, queda 2n. Solamente 2n. Bueno, ¿qué pasa con e a la z? Pues mire que e a la z, cuando usted empieza a calcularle las derivadas,
cuando usted empieza a calcularle las derivadas a e a la z, pues la No primera... me sale que esto, voy a sacar un animalejo que va por el... Bueno, pues la derivada de e a la z, pues es e a la z, la segunda derivada de e a la z, pues es e a la z, y todas las derivadas de e a la z, pues es e a la z. Entonces note que, pues cuando usted lo evalúe en 0, y usted haga f de 0, pues f de 0 le va a dar e a la 0, que es 1. Cuando usted haga f' de 0, pues le va a dar 1 también. Cuando haga f segunda de 0, le va a dar 1. Entonces, esta serie, primero note dos cosas. La primera, todos los términos le dan positivos. ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo segundo es que se cumple para todo n. O sea, para todo n tiene un valor, en ninguno da 0. ¿Estamos? Entonces usted no tiene que hacer el salto de par impar que tocó hacer ahorita. ¿Me entienden? Entonces ahí utilizamos sí todas las genes. Entonces ahí sí usa todas las n's. Y cuando use todas las n's, pues entonces simplemente la serie de e a la z, por eso es que es la más fácil de todas, simplemente le va a quedar la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre n factorial. ¿Estamos? Estamos, profe. Entonces, porque le van a quedar todas las potencias, entonces, listo. Ahora, ¿por qué esas tres son las más importantes? Esas tres son las más importantes, bueno, primero que todo porque, bueno, digamos, tome e a la iz, ¿sí? Recuerden que, bueno, que yo les había quedado viendo una demostración y la voy a hacer ahorita. Ahora, vamos a tener un catálogo de series de las cuales vamos a partir para cuando nos pidan calcular la representación en series de Taylor. Cuando nos pidan calcular la representación en series de Taylor, nosotros vamos a partir de las que ya tenemos básicas. ¿Cuáles son? Pues la de seno de z, que nos queda de esta manera, y la de coseno de z, que nos queda, ¿dónde fue que la escribí? La de coseno. ¿Dónde escribí coseno? Mire, la de coseno que nos queda con 2n, y la de e a la z que nos queda así. Bueno, también vamos a incluir arcotangente y esas, pero esas no las vamos a demostrar. Sí, solo vamos a demostrar esas tres. Ahora, para que me entiendan lo que vamos a hacer de ahora en adelante, digamos, nosotros vamos a partir de la representación básica. ¿Sí? ¿Cuál es la representación básica? Esa que está ahí en amarillo. Entonces, si tenemos un coseno, pues tomamos la básica del coseno. Si tenemos un seno, tomamos la básica del seno. Si tenemos un e a la z, tomamos la básica de e a la z. O si tenemos una geométrica, tomamos la base de la serie geométrica. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Miren, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar y vamos, digamos, a este z que está acá, lo vamos a reemplazar por lo que podamos meterle acá. Sí, entonces vamos a construir ese z, vamos a cuadrarlo de tal manera que nos permite introducirlo en la serie. Y un ejemplo de eso es el siguiente, o sea, vamos a reemplazar a z por iz. ¿Listo? Vamos a reemplazar a z por iz. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener la serie desde n igual 0 hasta infinito de iz a la n sobre n factorial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí, señor. listo. Donde está z ponemos iz. Ahora, sáqueme los primeros 5 términos de esa serie que está ahí.
Se me fue el internet. Profe, es decir, donde está la Z le vamos a colocar y Z en cada una de ellas, ¿cierto? Sí, o sea, o sea, y z a la uno, y z a la 2, y z a la 3, y z a la 4, y z a la 5. ¿Listo? Esos 5 primeros términos. Bueno, 6. Entonces, vea, ¿cómo van los primeros términos? El primer término quedaría, a ver, le queda esto a la 0, ¿no? Entonces le queda iz a la 0, ¿no? Sobre 0 factorial. Note que no tiene signo, entonces vamos a ponerla sin signo. Más iz a la 1 sobre 1 factorial. ¿Estamos? ¿Cómo le queda el tercer término? Menos z cuadrado sobre 2 factorial. Bueno, déjemelo en i cuadrado y ahorita hablamos. Sí, está bien, pero déjemelo en i cuadrado. Y a la 3 sobre z cuadrado sobre 3 factorial. Y acá le queda i a la 4, z a la, Profe, en el de i a la 3, z a la 3. Eso. z a la 4 sobre 4 factorial más i a la 5, z a la 5 sobre 5 factorial y así sucesivamente, ¿no? Ahora sí hagamos lo que estaba haciendo usted. Pues el primero me queda 1, ¿no? ¿Por qué? Porque 0 factorial es 1 y aquí arriba pues cualquier cosa elevada a la 0 es 1. Entonces pues ahí no hay nada que hacer. ¿Cómo me queda? Profe, eso siempre aplica también para los complejos. Sí, no pasa nada. No pasa nada porque Vale. es que al final usted cuando eleva un complejo, bueno, cuando usted tiene un complejo en forma binomial y usted lo eleva a la n, a la 0, no, bueno, digamos, lo entiende uno mejor así. O sea, usted tiene un complejo en forma binomial, ¿no? Todo complejo en forma binomial usted lo puede escribir como módulo de z por e a la i teta. Recuerde lo que hablamos, ¿no? De lo que habíamos dicho hace tiempo. Pero cuando usted eleva este número a la 0, lo que está haciendo es elevar el módulo de z, que es un número real, a la 0, y esto termina multiplicando al i y al teta por 0. Entonces le va a quedar también e a la 0. ¿Me entiende? Perfecto, profe, sí, esa era la explicación que buscaba. Gracias. Entonces, acá le va a quedar iz sobre 1 factorial. Aquí le queda menos z cuadrado sobre 2 factorial. Aquí le queda, ojo porque acá le va a quedar i a la 3 es menos i. ¿Sí o no? Porque Sí, es señor. i cuadrado por i. Pero i cuadrado es menos 1. Entonces menos 1 por i, o sea menos i. Entonces le va a quedar menos z a la 3 sobre 3 factorial más i a la 4 pues es menos Profe, 1 por menos 1. menos i z al cubo sobre 3 factorial. Menos i, sí señor. Y acá le queda más, aquí le vuelve a quedar positivo porque le queda menos 1 por menos 1. Entonces le queda z a la 4 sobre 4 factorial. El siguiente es i a la 5. I a la 5 es i a la 4 por i. O sea, entonces le queda también positivo. I a la 5 sobre 5 factorial. Y acá va a ser el sexto. El sexto le va a quedar menos porque le queda i a la 6. I a la 6 es i a la 4 por i al cuadrado. ¿Sí? I a la 4 es 1, i al cuadrado es menos 1. Entonces le queda menos z a la 6 sobre 6 factorial y ahí puntos suspensivos. ¿Estamos? Profe, el 6 no entendí. No
entendió qué. ¿Por qué queda menos? Sí, Porque es i a la 6 es lo mismo que i a la 4 por i al cuadrado. ¿Sí? ok. Entonces le queda así. Pero entonces mire, ahora vamos a factorizar lo que tiene i y lo que no tiene i. Lo que tiene i es 1 menos z cuadrado sobre 2 factorial más z a la 4 sobre 4 factorial menos z a la 6 sobre 6 factorial más lo que tenga i. Entonces vamos a factorizar la i, que sería z menos z a la 3 sobre 3 factorial más z a la 5 sobre 5 factorial. Aquí también me quedan puntos suspensivos, ¿no? Y ahora le pregunto, ¿qué es esto que tiene acá? ¿Me entiende lo que hice o no? Sí, señor. ¿Qué es eso que tengo subrayado en morado? ¿Cómo, profe? ¿Qué pena? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Eso que tengo en morado qué es? ¿Esa qué serie es? ¿La reconoce? Sí, esa es la del seno. No, la del coseno, No, de esa es las que seno, habíamos porque es mirado. impar. Así es, sí, seno, sí. ¿Y la que está al otro lado qué es? Pares. Pues la par, profe. Esa es coseno. O sea, note que Coseno. la... ¿Sí o no? O sea, esta que está Claro, acá y ahí ya, y acá tengo más i ya veo, ya veo. seno de z. ¿Y se acuerda cómo llamamos a esto? La fórmula de Euler. Ahí estoy saldando mi deuda. Esa es la fórmula de Euler. Les prometí que la íbamos a demostrar. Pues bueno, ahí está la demostración. Esa es una de las muchas demostraciones que hay. De que a la i teta pues es la fórmula de Euler y que la fórmula de Euler pues es coseno de z más i seno de z. Y además pues eso nos sirve de ejemplo para ver cómo se reemplaza en una serie ya conocida y cómo se empieza a trabajar, cómo se empieza uno ahí a manipular la serie para que le funcione para sus objetivos. ¿Sí? Y entonces de esa manera vamos a hacer como una serie, como una lista de series de Taylor básicas. Lista de series de Taylor básicas. ¿Cuáles son las series de Taylor básicas? Las siguientes. Primero, la principal de todas, ¿no? 1 sobre 1 menos z. Esta es la serie geométrica, se va a usar mucho. Z a la n, siempre que el módulo de z pues sea menor que 1, para que sea convergente. Entonces, esta es una de las series que más se va a usar, que es la serie geométrica. Entonces, esta es la primera serie de Taylor. La segunda serie de Taylor básica pues es coseno. Entonces, coseno de z, que es acuérdese, coseno de z es la par. Entonces, menos 1 a la n, z a la 2n sobre 2n factorial. La tercera será seno de z, que es la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. La cuarta será e a la z, entonces e a la z suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre n factorial. Vamos a meter otras dos, no las voy a demostrar, pero entonces pues también se usa, que es seno hiperbólico de z,
que será suma desde n igual 0 hasta infinito de la misma seno, pero sin el menos 1 a la n. Entonces queda z a la 2n sobre n factorial, coseno hiperbólico, la misma historia, coseno hiperbólico de z, entonces es desde n igual 0 hasta infinito de z a la 2n, perdón, aquí es 2n más 1, sí, porque es seno, y seno es 2n más 1, y acá me queda 2n más 1 factorial, y la de coseno sí queda así, 2n factorial. Y entonces pues esas van a ser las básicas. Me falta una que es tangente, ya les digo cómo queda tangente, que se la tengo aquí guardada. A ver, me perdió, no tengo la serie. A ver, tengo entonces arco tangente es así, entonces esa sería la 7. No hacemos más, con esa es suficiente. Arco tangente de z es la única que no empieza en 0, sino que empieza en 1. La suma desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1, menos 1 a la n más 1 por z a la 2n menos 1 sobre 2n menos 1 factorial. Sí, factorial. Listo, esas son las series de Taylor básicas. ¿Estamos? Estamos, profe. Bueno, y ahora, ¿para qué hacemos las series de Taylor? Bueno, copienlas primero que todo. Me interesa que copien esto. Esto sí necesito que lo guarden, que se lo aprendan, porque esto es lo principal.
¿Listo? ¿Ya copiaron? Espere, profe, espere, profe, espere. Ma- Esto es una de las ventajas de no estar en presencialidad, porque allá ya había borrado. Ya hubiera borrado el tablero, ¿no? Oiga, eso sí le hace falta a la universidad. Bueno, ¿ustedes Estaba conocen la sacudiendo el universidad? ¿No? borrador. ¿Ustedes sí conocen la universidad? No. Sí, profe. ¿Sí? Alcanzamos a 2 semestres y el resto virtual. Ah, bueno, entonces conocen que los tableros allá son pequeñitos, o sea, es una cosa diminuta. Y entonces deberían pedir tableros más grandes, man. En serio, o sea, no da el ritmo. Me acuerdo tanto, ya me hicieron hablar otra vez con mis historias. Un Mientras salón, copiamos, profe, acá. un salón Cuente, bacanísimo, cuente. ¿no? O sea, ingeniería eléctrica en la UIS es un edificio muy bacano porque para entrar, o sea, allá a usted no le dan llaves para entrar al salón, sino que a usted le sincronizan, o bueno, yo no sé qué hacen, o sea, la llave es su carnet, ¿sí? O sea, usted, el carnet, pues el carnet allá tiene chip, yo no sé si aquí tenga chip, pero el carnet tiene chip y entonces a usted le toca ir a que el salón se lo abran con el carnet, ¿sí? O sea, y llevar el carnet para que le cuadren allá el salón, ¿no? En que le abra, tal. Pero tenía un tablero muy chiquito. Entonces tocó ir a decirles, no, pero es que uno va a dar una clase algo decente y se le queda corto el tablero. Y entonces, a falta de uno pusieron 3. Fuera del tablero, o sea, tenían también ese tablero que, esos que son los que son táctiles, ¿no? O sea, de los, ¿cómo es que lo llaman? O sea, que digamos está el videobeam, pero el videobeam tiene respuesta áptica. O sea, que usted puede tocar en el mismo tablero y va funcionando como una pantalla táctil. Sí, pero yo no sé cómo hacen eso. O sea, eso debe ser que como un sensor que recoge allá de la pantalla, tal vez. No sé. Bueno, era así. Y entonces tocó, o sea, aún así teniendo ya el tablero táctil y todo, eso fue una de las ventajas de la virtualidad, ¿sabes? Porque uno ya pues se acostumbró mucho al computador. Y entonces, por ejemplo, hay cosas como una cosa que vamos a hacer ahorita, que son fracciones parciales. Digamos, las fracciones parciales, o sea, ya este nivel no da para uno ponerse a hacer fracciones parciales a mano, o sea, ya uno las hace en computador, ¿sí? O sea, entonces, fracciones parciales de esta cosa, pum, se la botó y listo, trabajó y ya. Entonces, ¿qué? Entonces, no, la historia es que, o sea, usted puede tener el tablero electrónico allá muy bonito y todo lo que quiera, pero de todas maneras, si usted no tiene tablero chiquito con el que rayar, no da el espacio, no da el espacio. Puede ser el salón más bonito que usted quiera, pero hay que tener una pared llena de tablero, por lo menos 2 metros de largo, para usted sentarse allá, pues para allá darle marcador a eso. Eso le falta a la universidad, un tablero grande. No le pido el electrónico, le pido el tablero grande. Bueno, ya. Sí, profe, ya. No, y es verdad, en la universidad los tableros son demasiado pequeños. Cuando veíamos cálculo diferencial, el profesor no daba ni un minuto y ya estaba borrando el pedazo donde veíamos. Claro que le toca a uno escribir con la derecha y borrar con la izquierda, que no da el ritmo, no da el espacio. Y más ahorita con el poco de cuentas que hay que hacer, vea, póngale cuidado. Póngale cuidado. Lo digo es por esto. Profe, Cuéntame, una preguntita. ¿qué pasa? Ahí en la primera fórmula, esa pequeña coma que está en Z, ¿esa es una coma o es un función 1? No, esa es una coma. Esa es una coma Después que de Z. indica, esa coma indica la región de convergencia de esa serie. Porque acuérdate que la serie geométrica no converge para todo valor, sino converge para cuando el módulo de z sea menor que 1. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, póngale cuidado.
Entonces, ¿qué es lo que Profe, vamos a receso de 5 minuticos. No, pero son 2 horas nomás. Salimos más temprano. Problema. ¿Cuál es el problema? El problema es representar una función en términos de una serie de Taylor en un punto dado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos van a pedir? Nos van a decir, dada la función encuentre la serie de Taylor con centro en tal punto. Entonces, ejemplo, vamos a empezar con el primer ejemplo. Encuentre la representación de la función. Vamos a empezar con una fácil. F de z igual a 1 sobre 1 más z. Encuentra la representación de la función f de z igual a 1 sobre 1 más z con centro en z sub 0 igual a 5. Z sub 0 igual a 5. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a encontrar una serie de potencias a sub n por z menos 5 a la n. O sea, necesitamos saber el valor de la sub n. Obligatoriamente nos toca saber cuál es el valor de la sub n para encontrar la representación de la función, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Mire, usted tiene la función, ¿sí? 1 sobre 1 más z, esa es su función. Ahora, tiene que encontrar quién es el a sub n. ¿Cómo encuentra quién es el a sub n? Para encontrar quién es el a sub n, entonces usted usa las series de Taylor que ya conoce. Usted ya sabe que f de z, pues es 1 sobre 1 más z. Esa función que está ahí, ¿a qué se le parece? De las que acabo de escribir. A la geométrica. A la geométrica. Pero, ojo, porque la geométrica está escrita de la forma 1 menos z. ¿Estamos? Sí, señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este f de z? Con este f de z lo que vamos a hacer es que lo vamos a reescribir como 1 sobre 1 menos z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Y yo ya sé que esta serie, o sea que la serie 1 sobre 1 menos z, pues me da menos z a la n. Entonces, tomo como mi z todo esto, o sea, todo esto lo tomo como mi z, entonces le va a quedar suma desde n igual 0 hasta infinito de menos z a la n. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Pero mire que yo esto de todas maneras lo puedo terminar de escribir como menos 1 a la n por z a la n. ¿Listo? Así lo puedo escribir. Pero Eso. ahí todavía no estamos usando la fórmula de Taylor. ¿Cómo? Ahí todavía no estamos tomando la fórmula de Taylor. ¿Cuál? No estamos tomando toda la fórmula. O sea, estamos haciendo una representación de 1 sobre 1 más z. Todavía no lo estamos haciendo en z sub 0 igual a 5. Solamente eso que hicimos ahí es para cuando haya un más. Eso es lo único que hemos hecho. Ahora sí vamos a trabajar. Esto es como una parte preliminar que había que hacer ahí.
Ahora vamos a trabajarla cuando estemos con z menos 5. ¿Cómo se hace? Mire, póngale cuidado. Usted tiene 1 sobre 1 más z. Y usted tiene que tratar de escribir acá el z menos 5 de alguna manera. Hay que escribir el z menos 5 de alguna manera. ¿Cómo? Mire, 1 sobre 1 más z menos 5 más 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice ahí? Y profe, hay un Sumó compañero que tiene, 0. no sé si el micrófono está activado, pero fastidio. ¿Cómo? Es que no sé, ahorita había como un ruido, no sé si alguien tenía el micro activado y no se le escuchaba muy bien. No, lo único que dije, ¿qué diferencia hay de lo que está a la izquierda a lo que está a la derecha y desigual en amarillo? ¿Hay alguna diferencia? No, bueno, como tal gráficamente se ve que sumó un 0 representado con un menos 5 más 5. Eso, sume 0. Eso es lo importante. Y mira lo que voy a hacer. Voy a encerrar ese 0. Voy a encerrar ese 0. Y si encierro ese 0, pues yo creo que todos están de acuerdo conmigo en que esto es igual a 6 más z menos 5. ¿Estamos? Estamos. Ahora, Sí, señor. yo tengo que... ¿Sí o no? Sí, señor. Yo tengo que volverlo de esta forma. O sea, tengo que dejar el 1. ¿De qué manera puedo sacar o puedo encontrar un 1 aquí donde está ese 6? ¿Qué puedo hacer para sacar un 1 donde está ese 6? Dividirlo entre 6. Algo así, factorizar entre 6. Va a factorizar el 6. Mire, va a factorizar el 6 de ese denominador. Entonces, cuando yo factorice el 6, me va a quedar 1 más z menos 5 dividido entre 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, yo puedo sacar aquí el 1/6 de factor por 1 sobre 1 más z menos 5 sobre 6. ¿Listo? Pero esta que tengo acá, ya es una serie que yo conozco. ¿Por qué? Porque tomo el z, independientemente de lo que sea, como está sumando, esto al final va a terminar siendo esto. 1/6 que multiplica a la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z menos 5 a la n, bueno, z menos 5 sobre 6 todo a la n. ¿Estamos? Por eso que Sí, está señor. aquí, por eso que está aquí, esto. Acuérdese por esto. ¿Listo? Entonces, pues, ¿esto qué le va a quedar? Pues le va a quedar la suma de n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z menos 5 a la n sobre 6 a la n más 1. Y esta entonces es la representación de... esta es la representación de 1, representación de 1 sobre 1 más z con centro 6. 5. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Profe, una pregunta. ¿Para qué hacemos todo ese procedimiento? Para encontrar la representación de la serie con centro en 6. ¿Por qué? Porque lo que hicimos acá es encontrar la representación de la serie en 0. Aquí es la representación de la serie en 0.
Y a veces usted necesita aproximar el valor de la función no en cero, sino en otro valor que no sea cero. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esa representación en serie de Taylor, pues toca hacer todo ese procedimiento para poder encontrar el factor. En realidad lo que uno tiene que encontrar es quién es este factor. Menos 1 a la n sobre 6 a la n más 1. Eso es lo que le permite encontrar la representación de esa función con centro 5. Para usted poder aproximar los valores. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, O entonces, sea, pero a usted le podía poner cualquier número, o sea, por decir 3, 3 menos 3 y así. sí, o sea, usted puede poner cualquier número. La idea es que esto le permita representar la serie en cualquier número. El número que usted necesite, porque en realidad usted necesita a veces aproximar el valor de la serie en un número que le den. ¿Listo? Esto. Bueno, vamos a hacer esta. F de z igual a coseno de z en z sub 0 igual a pi. ¿Listo? Bueno, venga y la hago yo. La voy a hacer yo y después les dejo otra para que ustedes la hagan. Bueno, después les dejo otras 3 para que hagan ustedes. F de z igual a coseno de z en z sub 0 igual a pi. ¿Yo qué necesito? Yo necesito meter al pi dentro del argumento. ¿Sí? Entonces me va a quedar z menos pi, porque yo necesito que quede z menos pi, pero para que esto no me altere yo tengo que sumarle pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, para que no me altere la ecuación yo necesito sumarle pi, o sea, quitarle pi y sumarle pi. ¿Estamos? Sí. Ahora, Sí, pero ¿pero qué? O sea, hay que pero sumarle y ¿cómo se restarle el supone centro. que le va a... O sea, es que el centro, por eso les dije, yo les dije la clase pasada que había que entender qué era una serie de potencias. Una serie de potencias es una serie de este estilo. Esto es una serie de potencias. ¿Sí? Serie de potencias. Una serie de potencias tiene un centro, que es este z sub 0. Eso se llama centro. ¿Y qué es el centro? Es donde a partir del cual usted puede construir un círculo con radio R de tal manera que todos los puntos, que para cualquier punto que usted tome dentro de ese círculo, usted puede aproximar el valor de la función. ¿Sí? Entonces, por eso es que usted necesita poner un centro a la serie. O sea, usted necesita ponerle z sub 0 a la serie. ¿Para qué? Para que si por ejemplo usted necesita saber el valor de la función en este punto, lo pueda aproximar. Esa es la idea, esa siempre ha sido la idea. O sea, que usted por ejemplo, para este z sub 0 que tiene acá, usted quiera conocer el valor de la función en este punto, usted lo pueda calcular. ¿Me entiende? Eso es lo que estamos haciendo. Sí, sí, señor. Entonces, yo necesito meter dentro del coseno de z, necesito meter el pi, porque necesito encontrar una forma de escribir coseno de z menos pi. ¿Sí? Pero entonces resulta que acá tengo algo que pues se llama una suma de ángulos del coseno, ¿no? ¿Cómo queda la suma de ángulos del coseno? Esa es la de los pares, profe. ¿Cómo? O sea, esa va a quedar como la serie de los menos 1 a la n por z
a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Pues no necesariamente, porque primero que todo hay que encontrar cómo escribir esto, ¿sí? Entonces hay que hacer una separación de eso. ¿Cómo es la suma? ¿Cómo queda coseno de A más B? Cuando, en general. Coseno de A más Profe. coseno de B, ¿no? Coseno de A por coseno de B menos seno de A, seno de B, ¿cierto? ¿Me iba a preguntar algo? No, no, profe, era eso. Así queda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le queda esto? Mire, le va a quedar coseno de z menos pi más pi. Entonces vamos a separar la suma de esto con el pi, ¿sí? Entonces le va a quedar coseno de z menos pi por coseno de pi menos seno de z menos pi por seno de pi. ¿Sí es así? ¿Estamos? Sí, sí, señor. Bueno, seno de pi da 0. Sí, seno de pi da 0. Coseno de pi da menos 1. Entonces eso implica que coseno de z menos pi más pi es lo mismo que coseno de z menos pi. ¿Estamos? Menos coseno de z menos pi, profe. Menos. ¿Estamos? Y el menos seno de z de pi. Eso da 0 porque seno de No, pi no, es no. 0. ¿Sí? Entonces, ahora sí, hablamos de coseno. Sabemos que coseno de z, ¿cómo es la serie del coseno de z? Ya todo el mundo la tenía, debería sabérsela. ¿Cómo es la del coseno? A ver, venga, y buscamos. Z a la 2n sobre, bueno, la sumatoria de los n desde 0 hasta infinito de z elevado a la 2n sobre 2n factorial. Entonces, menos 1 a la n, ¿no? Sí, menos 1. 2n factorial. Entonces, eso le va a quedar menos la suma, o sea, reemplaza acá, entonces le queda menos 1 a la n por z menos pi a la 2n sobre 2n factorial. ¿Estamos? Y ya. Esa es. En este ejercicio se entendió un poco más. En el de ahorita había quedado enredada. Es que hay unos que hay que meterle más trabajito. Lo que pasa es que este estaba demasiado, me salió demasiado fácil, pero hay unos que hay que meterle más cuestión ahí, más trabajo. Entonces, eso es lo debería explicar uno de ese profe. A ver, Profe, es decir que para todo eso, bueno,
toca utilizar en lo que más se pueda razones trigonométricas y toda esa vaina para llegar a parecerse a alguna de las series anteriores. Aquí hay que saber de todo. Aquí hay que saber funciones trigonométricas, hay que saber fracciones parciales, hay que saber bastantes cosillas. Entonces, voy a poner tres series y ustedes las van a resolver. Entonces, obviamente muchísimo más difíciles de las que yo hice porque pues como corresponde el profesor solo va a hacer lo fácil porque yo estoy aquí a mí me pagan para hacer las cosas fáciles y que el estudiante se mate la cabeza haciendo las cosas complicadas, como debe ser. Entonces, esa es la primera. La segunda es, a ver, ¿cuál le ponemos así para que los ponga a pensar de verdad? Es que esta no me acuerdo cómo es, pero vamos a ponerla a ver. Algo debe salir. Coseno cuadrado de z, z sub 0 igual a pi medios. Esas dos, yo creo que no nos da el tiempo para más. A ver, voy a darle 5 minutos para que las piensen. No sé si las termino. Ah, bueno, hoy toca mandar. Hoy o mañana. No, hoy toca mandar hoy ya tengo el taller listo. Voy a mandarlo para que lo resuelvan y les doy la ficha de una vez. Voy a enviarlo al correo. ¿Listo? Entonces, al correo y lo subo al Teams. Entonces estén pendientes del correo y del Teams. Ah, no, se sube al Teams. Mejor. Para que vamos a mandarlo al correo, está el Teams. Lo subo al Teams, listo, y le explico ahí cómo es la entrega y cuándo se hace. Hay que hacerlo a mano, ¿no? O sea, yo no recibo nada a computador. Todo a mano. Hojas blancas, bien escrito, buena letra, buenas fotos. O sea, tomen fotos Cuadriculada decentes. también se puede, profe. ¿Cómo? Hoja cuadriculada. Bueno, hoja cuadriculada sí, pero buenas fotos. Tomar esas fotos bien tomadas. No vayan a salir, vayan y hagan unas clases de fotografía en YouTube antes de hacer esas fotos, porque mandan unas cosas que no las lee nadie. Bueno, en fin, ahí les voy a explicar, o sea, yo monto eso hoy y les explico cómo vamos a trabajar. Entonces, tenemos esto, ¿cómo hacemos para encontrar el centro en z sub 0 igual a 2i? Pues para esto podemos hacer fracciones parciales. Entonces vea, tome fracciones parciales, incluso las tengo aquí, vea. Ahí hubiera puesto otro. Bueno, fracciones parciales, entonces mire, le queda i sobre 4z, o sea, 1 sobre z por z menos 4i, le queda i sobre 4 por 1 sobre z menos i sobre 4 por 1 sobre z menos 4i. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando uno separa esto, entonces pone el centro en 2i. ¿Cómo hace para poner el centro en 2i? Pues para la primera es fácil porque usted tiene i sobre 4 que multiplica a 1 sobre z menos 4i, menos 2i más 2i. Menos 2i más 2i. O bueno, o escríbalo de una vez en el sentido como lo queremos hacer para no hacer tantas cuentas. Entonces aquí le queda 2i más z menos 2i. Esa sería la primera. Menos i cuartos que multiplica a 1 sobre, vea, póngale que lo que voy a hacer acá, voy a escribir menos 2i más z menos 2i. ¿Me entienden lo que dice ahí? Sí, señor. Entonces, saco de factor, o sea, saco el i cuartos y saco de factor el 2i. Entonces me va a quedar 1 sobre 2i factor de
1 sobre 1 más z menos 2i sobre 2i menos, voy a sacar el i cuartos de una vez de todo, 1 sobre menos 2i que multiplica a 1, lo saqué negativo, eso quiere decir que acá me va a quedar 1 positivo menos z menos 2i sobre 2i. ¿Estamos? Estamos, profe. La primera parte. Mire, el i se va con el i con esta i también. Escuché como era un mensaje. Entonces, aquí vea que me va a quedar 1/8 que multiplica esta que está acá, es la serie de menos 1 a la n por z menos 2i a la n sobre 2i a la n menos, perdón, más, porque aquí me queda menos 2i, entonces me queda más la suma desde n igual 0 de z menos 2i a la n, porque aquí no tiene menos 1 a la n, sobre 2i a la n, ¿sí? Todo multiplicado por 1/8. Y esta entonces sería la serie. Entonces, representación de, bueno, de la función con centro z sub 0 igual a 2i. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la del coseno al cuadrado. ¿Cómo hacemos coseno al cuadrado? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo podemos hacer coseno al cuadrado de z? ¿Cómo se puede escribir coseno cuadrado de z? A ver, coseno cuadrado de z, ¿cómo se puede escribir? ¿Cómo puedo escribir coseno cuadrado de z? A ver, alguien que diga ahí, como, bueno, yo sé, como 1 menos coseno de 2z, pero esa no me sirve. Esa no me sirve porque yo necesito que me quede un en el numerador, no en el denominador. Un medio ¿en dónde es? En z sub 0 igual a pi medios. En z sub 0 igual a pi medios. Profe, ¿usted necesita que el coseno quede sumando o restando? Es que el problema con eso es que me queda un medio ahí. Sí, en un medio sí queda. Entonces, ¿cómo hago para quitarme ese medio de encima? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta.
No sé, a ver, es que... Quedé bloqueado porque no sé cómo escribir ese coseno. O sea, porque yo lo puedo escribir como coseno 1 menos coseno de 2x. ¿Sí? Pero entonces el problema es que... El problema es cómo paso. A ver, vamos a intentarlo así. O sea, porque le va a quedar algo así, ¿no? Le va a quedar coseno cuadrado de z es un medio más coseno de 2z sobre 2. ¿Sí? El problema está es con ese, bueno, el 1/2 pues al final pues lo puedo sumar a la serie, ¿no? Yo creo que no hay mucho problema con eso. Ya tocaría empezar a trabajar es con esto. Yo necesito que eso me quede con seno. Profe, ¿y no puede factorizar un medio para que quede 1 más coseno de 2z? O sea, porque yo tengo z sub 0 igual a pi medios. A ver, pues si yo factorizo el 1/2, pues eso me va a quedar 1 más coseno de 2z. ¿Sí? Entonces, tocaría sacar acá el 1/2 y hacer 1 más coseno, necesito z, bueno, ojo porque tengo un 2 acá metido, ¿no? 2 por z menos pi cuartos más pi cuartos. ¿Me sirve eso así? No, porque me queda 2z, ¿no? Y yo necesito que eso me quede z menos pi medios a la n. Necesito que eso me quede así. Bueno, hagamos algo. Ya se acabó el tiempo. Dejémoslo para el jueves. Listo, el jueves arrancamos con esto. Bien. Espero que no haya otra vez reunión. Cuénteme. Cuénteme. No, profe, no era nada. Bueno, listo. No, dejemos ahí, ya me dio sueño. Entonces, yo subo ese taller hoy y nos vemos el jueves. Estudien bastante. Recuerden Profe, que entonces miércoles a la 1 de la tarde, ¿no? miércoles a la 1 de la tarde, sí. Me acuerda, que no me olvida. Listo, profe, gracias.